Mi nombre es Wilder Mollo Tonconi, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Voy a explicar y mostrar los circuitos realizados en el Laboratorio 3 de la materia Electrónica Industrial. Para empezar tenemos este circuito. Tenemos acá la lista de materiales del primer circuito, que es una fuente de 6 voltios, dos lámparas de 6 voltios, dos tiristores SCR C106B, dos botones o pulsadores, dos resistencias de 2.2 kiloohmios y 1 kiloohmio, un capacitor no electrolítico. Esto es muy importante ya que necesitamos un capacitor que se polarice de acuerdo a la situación, de 22 microfaradios. Aquí está el circuito, voy a explicar un poco de su funcionamiento. Para empezar tenemos nuestros elementos principales, que son el SCR, en este caso 106B. Tenemos también un elemento principal también, que es el capacitor, que es el que va a activar y desactivar los SCRs. Bueno, para empezar hacemos correr el programa. Apretando el botón 1, lo que va a pasar es de que va a permitir el acceso a la corriente hacia la puerta del primer SCR. Esto hará que se active y se conmute, se cierre este circuito de potencia y haya flujo de corriente, por ende va a encender nuestra primera lámpara. En este estado inicial podemos ver que ningún SCR está activado debido a que ambos botones están abiertos. Cada botón representa una entrada hacia la puerta del SCR. Bueno, vamos a pulsar el primer botón. Como se puede ver, la primera lámpara se enciende. Aquí también algo muy importante, pusimos un voltímetro para ver el capacitor, el voltaje del capacitor y también su polaridad. Como podemos ver, está bien puesto, entonces aquí hay positivo y aquí hay negativo. Al pulsar el segundo botón, lo que va a suceder es de que se va a activar el segundo SCR, y lo que permite que este circuito de potencia haya fluido de corriente, y también de que en este punto se conecte con tierra, puesto que este SCR se va a conmutar. Va a estar en todo caso unido tierra con este punto, lo que va a hacer que este capacitor se descargue. Aquí hay electrones positivos, aquí la polaridad positiva se va a descargar, y al descargarse se va a cambiar la polaridad poco a poco, y cuando cambie de polaridad aquí va a estar el lado positivo y aquí el lado negativo, el cual va a interrumpir el flujo de corriente de este lado. Al interrumpir el flujo de corriente, pues en un determinado tiempo va a hacer que este circuito de potencia se abra y se desactive el primer SCR. Pulsamos el segundo botón y, como se puede ver, la polaridad del capacitor ha cambiado. Ahora es negativo, entonces quiere decir que es al revés, ¿no? Aquí está el lado positivo y aquí el lado negativo. Eso sería la explicación del primer circuito. Algo para aportar, este circuito, como podemos ver, es de que apretando el mismo botón no pasa nada. Es como que una vez activado cada SCR, como habíamos aprendido anteriormente, pues la única forma de desactivarlo es abriendo el circuito de potencia. Listo, ahí está. Ahora vamos al segundo circuito. Bueno, vamos a ver la lista de materiales para nuestro segundo circuito. Necesitamos un microcontrolador Arduino, una fuente DC de 6 voltios, dos relés, en este caso es JQC-13F 7373 de 6 voltios, dos tiristores, los mismos usados anteriormente, SCR C106B, dos lámparas también de 6 voltios, dos LEDs, dos resistencias de 2.2, de 1 kiloohmio y también de 330 ohmios.
Un capacitor, también uno de los elementos principales, que tiene que ser también no electrolítico, el mismo que el anterior básicamente, y dos diodos, 1N914. Aquí tenemos el circuito y bueno, este circuito básicamente es el mismo que el anterior, con la diferencia de que, ¿quién nos dice? Este circuito es una luz intermitente automático con SSR controlado por Arduino. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos cambiar el estado de cada lámpara en ciclo, cambiando el estado de cada lámpara como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Intercambiando. Pero aquí hay una diferencia que con el anterior circuito, que nuestro circuito de potencia tiene las lámparas, claro, pero nuestro circuito está controlado por un relé. Este relé se va a activar siempre y cuando nuestro SCR pues se conmute, ya que cuando se conmute pues las bobinas se van a excitar y esto va a hacer que cambie de posición nuestro relé. También, ¿qué más? Es lo mismo que el anterior circuito. Usamos una fuente de alimentación de 6 voltios, como habíamos mencionado en la lista de materiales, para poder alimentar estas lámparas de 6 voltios, ya que con el Arduino no podemos, porque solo da 5 voltios. Pero lo que sí podemos hacer con el Arduino es armar nuestro circuito de control, y gracias a este circuito de control poder controlar nuestro circuito de potencia, ¿no? Entonces tenemos nuestro Arduino en primer lugar, y estos LEDs es para indicarnos en qué estado se está enviando la corriente o la tensión, cuál es el estado en qué estado está pasando. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar? En primer lugar, tenemos dos salidas de nuestro Arduino. Una salida alimenta a la puerta o al gate de nuestro primer SCR, y la otra salida alimenta a la puerta o al gate del segundo SCR, ¿no? Algo muy importante también es que la programación se realizó en la aplicación IDE de Arduino. Es esta. Es muy fácil la programación, es básico, porque bueno, para empezar se han declarado dos LEDs, ¿no? El 8 y el 9, dos salidas, variable int. Aquí les estamos nombrando como salidas, y aquí estamos programando qué es lo que va a pasar. En el primer caso tenemos que la lámpara 1 va a estar encendida y la lámpara 2 apagado. Para que eso pase, tiene que activarse el primer SCR, enviarse la señal de disparo al primer SCR. Por ello hemos hecho de que el pin 9 esté apagado y el pin 8 esté encendido, que es el que alimenta el primer SCR. Esto va a durar 2 segundos. Después tenemos que encender la segunda lámpara, y esto se hace generando una señal de disparo en el segundo SCR. Por ello se apaga el primer SCR, o sea, se apaga la señal de disparo del primer SCR y se enciende la señal de disparo del segundo SCR. Y esto es el programa. Bueno, vamos a simularlo. Como se puede también apreciar acá, una vez compilado el programa, como estamos haciendo todo mediante aplicaciones y en Proteus, pues necesitamos el archivo hex. Y aquí podemos ver que ya lo cargamos a nuestro Arduino. Y bueno, vamos a empezar con la simulación. Bueno, para empezar, ambos relés estaban en estado cambiado. Bueno, ahora se activa el primer LED y nuestro primer relé se activa y nuestra lámpara se enciende. Luego se activará nuestro segundo LED. Ahí está, se activa nuestro segundo LED, lo que genera una señal de disparo en el gate del segundo SCR. Esto se conmuta, nuestro circuito de potencia está funcionando, y se excita la bobina del segundo relé. Esto cambia de posición y enciende nuestra lámpara.
Básicamente es lo mismo que el anterior circuito, pero esta vez ya no tenemos que usar botones y hacerlo de forma manual. En este caso se hace de todo de forma automática. Ambos van a cambiar de forma automática. También podemos ver que nuestro capacitor va a cambiar de polaridad. Ahí está, cambió de polaridad dependiendo al SCR que se active, a la señal de disparo que vaya al SCR. Entonces esto sería nuestro segundo circuito. Es, por así decirlo, mejorado. Y bueno, podemos ver cómo se va apagando esta lámpara y se va encendiendo esta otra. Los relés, bueno, en este momento podemos controlar cualquier otra carga, no solo una lámpara de 6 voltios. Podemos, dependiendo a la tensión que coloquemos aquí, ya sea alterna o continua, podemos manejar elementos de potencia grandes o pequeños. Para uso práctico solo estamos usando 6 voltios, pero podemos usar focos de 220 y una alimentación aquí de 220 tranquilamente, ¿no? En alterna, o también en continua, o voltajes mayores, con potencias mayores, ya que en nuestro circuito de potencia la alimentación en potencia no depende de nuestro Arduino. Nuestro Arduino solo manda 5 voltios y es lo que controla lo que controla nuestro SCR, ya que ya esté conmutado o abierto. Por último voy a explicar un circuito que también estaba en el laboratorio, que es luz intermitente con 4 SCRs. Básicamente lo que nos pedían era controlar 4 SCRs, pero que se enciendan, que se activen 2 SCRs en 2 SCRs, o sea, que se activen de 2 en 2. Como se puede ver, lo que se hizo es tomar de base el circuito anterior, pero como había que aumentar más SCRs, pues se unió todas las entradas de puerta, los gates. En este caso vamos a hacer que estos dos SCRs o tiristores se activen al mismo tiempo. Entonces para ello necesitamos que la corriente pase al mismo tiempo, la corriente de puerta pase al mismo tiempo entre ellos. Por eso se les ha unido el 1 y el 2. Lo mismo se ha hecho con el 3 y el 4. Ahora, para este caso todo lo estamos haciendo con LEDs, o sea, nuestro circuito de potencia lo vamos a alimentar con el Arduino, y por ello todo lo hacemos con Arduino, por ello solo estamos usando LEDs. Si nosotros quisiéramos encender lámparas de mayor potencia, pues tendríamos que usar otra fuente de alimentación, ya que el Arduino no va a ser suficiente. Por eso, como se puede ver aquí, un voltaje de corriente continua nos está brindando el pin 10 del Arduino a todo nuestro circuito de potencia. Y el pin 8, como en el anterior caso, va a alimentar al primer SCR y al segundo SCR. Y el pin 9 va a alimentar al tercero y al cuarto SCR. Va a hacer que se active, va a generar una señal de disparo. Bueno, en este caso también se usó 2 capacitores, ya no uno. ¿Por qué 2? Porque cuando se active un grupo de SCRs, cada uno se va a encargar de desactivar al otro. Al cambiar de polarización, este capacitor va a desactivar a este SCR, y al cambiar de polaridad de este capacitor va a desactivar al otro SCR, y viceversa cuando pase el otro caso. Bueno, vamos a simularlo. Bueno, se puede ver que aquí está nuestro VCC, nuestra alimentación para el circuito de potencia, por así decirlo. Y en este caso, en este momento, se está alimentando el primero y el segundo SCR. Ahí está la corriente 1 y la corriente 2. Es lo que está circulando, lo que hace que estos dos circuitos de potencia estén funcionando, pase corriente. Luego va a cambiar a un segundo estado, donde
donde se alimenten el tercero y el cuarto tiristor, lo que va a hacer que circule la corriente de gate 3 y la corriente de gate 4, corrientes de puerta. Y el capacitor va a cambiar de polaridad y va a interrumpir el flujo de corriente en los circuitos de potencia del 1 y 2, y eso va a hacer que el primero y el segundo se desactiven. Ahora se ha cambiado, ¿no?, la señal de disparo al segundo y están activando los otros dos primeros LEDs. Como se pueden ver, estamos conmutando dos SCRs en dos SCRs, de 2 en 2, lo que se nos ha pedido. Y vamos a ver un cambio más y ya está, ¿ves? Se desactivan los otros dos y se activan los otros dos. Están activados ahora el 3 y el 4. También se puede ver que las resistencias usadas son menores, porque estamos usando una tensión menor y también estamos usando, la corriente se está disipando en más elementos. Y ahora, por último, vamos a pasar a la programación de este último circuito. ¿Cómo se programó? Igual se usó la aplicación IDE de Arduino. El programa es muy similar, bastante similar al anterior, al circuito número 2, pero como se pudo ver, se necesita una fuente de alimentación para los LEDs, ¿no? Y aquí está el pin 10. Y aquí los hemos denotado como salidas. Y aquí está la programación. Bueno, en el primer caso, el LED 1 tiene que estar encendido y el LED 2 también tiene que estar encendido. Por lo cual, quienes controlan esos LEDs es el SCR1 y 2. Entonces hay que generar una señal de disparo en el pin 8. Por ello, el pin 8 está denotado con el LED número 1 y aquí está encendido, 2 segundos. El LED 3, que denota el pin 10, que va a ser nuestra fuente de alimentación para los circuitos de potencia. Bueno, en este caso estamos usando LEDs. Tiene que estar todo el tiempo encendido. Por eso en toda la programación posteriormente no se lo va a volver a apagar. Y bueno, el LED 2, que es la señal de disparo del SCR2 del SCR3 y 4, va a estar apagado en este momento. En el segundo caso tiene que cambiar de posición. Simplemente vamos a apagar el LED 1, que controla el SCR1 y 2, y vamos a prender el LED 2, o bueno, el puerto del LED 2. Aquí estamos notando, ¿no?, el pin 9, que controla al SCR3 y 4. Eso sería todo. Gracias.